Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy, en nuestro capítulo número 2 del mes del desamor, vamos a hablar acerca de el contacto cero. Cuán importante es en este proceso del desamor tener que apoyarnos de esta herramienta, porque al final viene siendo una herramienta, el contacto cero. Y para eso, vamos a permitirle a Camilo que se haga cargo de este tema tan importante en el momento de cerrar una relación y sobre todo de sanar. Así que, hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien y que estén empezando la semana con la mejor energía. Y hoy empezamos con este episodio, el episodio 2 de esta serie de El desamor en este mes, así que vamos con este tema tan interesante, tan importante, que va entre la terminación de la relación y la iniciación del duelo. Es verdad que se vive, como bien lo acabas de decir, entre la ruptura y el duelo, y justamente se da ahí porque el contacto cero es no darle a nuestro cerebro ningún tipo de estímulo que venga o que tenga que ver con esa persona que en este momento nos está causando todo este dolor, todo este cierre. Y como lo decía hace un momento, es una herramienta que debemos de usar cuando necesitamos tomar distancia de esa persona porque nos genera malestar tener contacto aún, o porque nos costó mucho terminar con esa relación, o porque se terminó bien, pero por el contrario terminamos en reconciliación constantemente. Así que no permitimos que la herida sane y por el contrario nos vemos como en un círculo vicioso, en un bucle. Así que, ¿qué tal si empezamos, Camilo? Perfecto, Juliet. A mí me gustaría empezar hablando sobre el episodio anterior, sobre todo porque allí hicimos énfasis en algunas cosas que se deben evaluar para terminar una relación de pareja, y del mismo modo cuál sería la forma saludable o la posible forma saludable de terminar esa relación, y entramos en lo que viene después, porque este tema tiene una importancia enorme dentro de tu duelo por ruptura amorosa, porque depende de lo que tú hagas cuando la relación se termine, vas a tener más o menos afectaciones. Y hay personas que por malas gestiones emocionales, por dependencias emocionales, apegos, entre otras, cuando se termina la relación, o se dan poco tiempo para superarlo, o buscan inmediatamente una nueva persona para empezar una nueva relación y así evitar el dolor. Incluso hay quienes ya visualizan el fin de la relación desde días, semanas, incluso meses antes, y desde ese momento ya tienen lista a la persona para reemplazar a su pareja. Y esto realmente tiene unas repercusiones muy dañinas en la persona, que tal vez en el corto plazo no las va a visualizar, pero en el mediano y en el largo plazo se van a hacer visibles. Porque además no solo afecta a la persona en sí, sino a las nuevas parejas que vaya a tener. Porque imagínate tú empezar con alguien que acaba de salir de una relación y que de inmediato empezó a estar contigo, o alguien que hace un mes terminó su relación de pareja y después de un mes de, entre comillas, haberlo trabajado y superado, pues ya empezó una nueva relación. Ojo que con esto no estoy diciendo que las personas que acaban de terminar una relación de pareja no puedan continuar con sus vidas, ni tener relaciones sociales, o conocer a nuevas personas, o tener ciertas interacciones. El tema acá, que es la parte central, es todo el tema psicológico y emocional. Entonces esto es para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora bien, el tema que nos trae hoy acá es uno muy sonado en los últimos años, y es que el contacto cero es básicamente una estrategia que algunas personas eligen seguir después de una ruptura amorosa, precisamente para evitar la comunicación o la interacción con su expareja, que tiene un objetivo principal, que es la facilitación del proceso del duelo y obviamente promover así la curación emocional al establecer ciertos límites y proteger su bienestar emocional. Es decir, después de terminar una relación de varios años, X persona decide aplicar el contacto cero con su expareja, elimina su número de teléfono de la lista de contactos o bloquea sus perfiles en las redes sociales y empieza a evitar los lugares donde sabe que probablemente se lo vaya a encontrar. Y X persona se compromete a seguir con ese contacto cero para poder sanar emocionalmente y así poder seguir adelante con su vida. El tema del contacto cero requiere de cortar
toda comunicación y contacto con la expareja después de la ruptura. Y entonces esto incluye, como ejemplos varios, el tema de mensajes de texto, las llamadas telefónicas, correos electrónicos, interacciones en las redes sociales o encuentros en persona. El propósito aquí es esencial que lo tengamos en cuenta, es proteger el bienestar emocional de la persona que pues está viviendo la ruptura. Y obviamente eso facilita el proceso del duelo porque pues ya va a tener muchísima más claridad sobre los límites que necesita para poder llevar a cabo su duelo y así generar cierta independencia emocional. Y claro que cuesta hacerlo, sobre todo los primeros días o semanas, porque esto estará también muy influenciado por el amor que le tienes a tu expareja, por el tipo de relación que tuvieron o por la forma en que se dio la ruptura, que son cosas que se deben tener muy presentes porque eso hará que sea más fácil o no poner el límite del contacto cero. Porque por ponerte un ejemplo, imagina que sientes que estás en la mejor etapa de tu relación y que quieres o amas mucho a tu pareja y un día te deja un mensaje diciendo que ya no quiere seguir más contigo, sin dar ningún tipo de razón, ningún tipo de motivo, y no vuelves a saber de él o ella. Simplemente desaparece sin dar ninguna razón y en ese momento tú como persona no vas a entrar en una serie de cuestionamientos a tratar de racionalizar y a preguntarte y a cuestionarte sobre su inmadurez emocional o sobre su falta de gestión emocional, sobre su irracionalidad o tal vez la falta de empatía u otras cosas que no tuvo a la hora de tomar esa decisión. Tú lo que vas a empezar es a buscarle, a llamarle, a escribirle, a ver sus historias, a ver sus redes, a tratar de saber de esa persona por medio de amistades en común, tratando de entender qué es lo que está sucediendo, porque va a ser muy difícil asimilar que se acaba de terminar la relación. Y en un caso así, aplicar el contacto cero de forma inmediata va a ser muy complejo. Tal vez con el tiempo, cuando ya asimiles la situación, vas a poder empezar el proceso de aplicar el contacto cero. Y por poner otro ejemplo práctico, una relación donde tal vez no estaban en su mejor momento, donde venía en un deterioro constante, tal vez ambas partes ya estaban agotadas y un día simplemente deciden ponerle fin a su relación en una mesa de diálogo y de la forma más amena posible para ambas partes. Tal vez en este proceso es mucho más fácil empezar el contacto cero porque es como, ok, ya terminé esta relación que venía mal, que tal vez no me estaba aportando y es momento ya de centrarme en mí y no quiero volver a saber de esta persona por un tiempo o de aquí en adelante no quiero saber más de esta persona. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de la relación, dependiendo de la forma en la que hayan sucedido las cosas, se te puede o no facilitar aplicar el contacto cero. Lo que sí debemos tener en cuenta es que funciona muy bien cuando se aplica, sobre todo para poder sortear las fases del duelo de una mejor manera. Y así como el duelo tiene fases, también el contacto cero tiene 4 fases que son muy curiosas de conocer porque cuando tú dices voy a aplicar el contacto cero y no voy a volver a hablar, preguntar o saber de esta persona, la seguridad con la que lo haces te inunda. Estás dejándolo a un lado voluntariamente y esta pues evidentemente sería la primera fase, la fase de seguridad inicial. Luego hablamos de que viene una fase de duda o confusión donde queremos aplacar ese malestar y ese malestar lo llevamos a la duda de ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será necesario que haga esto? O incluso te impulsa un poco a buscarle en redes sociales o a preguntar sobre él. La tercera fase es cuando se empieza a notar esa distancia física y emocional, cuando se empieza a notar la ausencia del otro, cuando te das cuenta que haces tu vida y que esta persona también hace la suya. Y esta fase nos va a llevar directamente a la cuarta, que es la decisión final. Es a partir de que siento esta distancia, decido si darle el adiós o volver. Y claro, aquí es cuando nos planteamos, ¿quiero volver a estar dentro de un tiempo en esta misma situación? ¿O quiero repetir todo este suceso que ha pasado con esta persona que estoy rompiendo? Porque, bueno, volver sin reparar errores, me imagino que por algo se habrá roto esta relación y por algo estamos aplicando el contacto cero. Entonces, esta última fase es como la fase más crucial para saber si lo aplicamos. Fíjate que ese tema de las fases es supremamente importante entender y comprender, asimilarlo, hacer una interiorización, sobre todo porque fijémonos que independientemente de cómo haya sido la ruptura de la relación, generalmente una de las dos partes, y tal vez esto en la mayoría de los casos,
va a ser tomada por sorpresa. Entonces vas a entrar en un proceso de intentar asimilar qué es lo que está pasando, que entonces lo hablaremos ya en las fases del duelo, que esto sería como la negación. Y entonces estás en un proceso de tratar de entender, de asimilar qué es lo que está aconteciendo. Y si la pareja inmediatamente se va y empieza a rehacer su vida, porque pues cada persona reacciona de formas distintas y tiene libre albedrío, y cada quien gestiona sus emociones como mejor le parezca o como puede según sus capacidades, pues no es sano para ti que empieces todo un proceso de tratar de justificar, de buscar razones, de intentar acercarte, porque si la otra persona ya empezó una relación, eso va a ser muy perjudicial para ti. Entonces hay que tener muy en cuenta que la aplicación del contacto cero pues va a tener ciertos beneficios, a pesar de que va a ser muy difícil, porque no es como que tú decides hoy aplicar el contacto cero y ya se te olvidó por completo que tuviste una relación y no te van a entrar ganas, no te va a entrar ansiedad por saber de su vida y no te van a entrar ese deseo de preguntarle a X o Y amigo para saber qué es lo que está pasando en su vida y así tratar de compensar un poco esa sensación, ese malestar que estás sintiendo. Y te puedo dar tal vez 3 razones para que tengas en cuenta a la hora de aplicar el contacto cero, porque es indiscutible que el tema de aplicar el contacto cero va a hacer que establezcas unos límites emocionales saludables, porque te va a ayudar a proteger ese espacio emocional que queda obviamente muy lastimado cuando hay una ruptura amorosa. El contacto cero también te va a facilitar la curación emocional, porque al evitar la comunicación con tu expareja vas a poder centrarte en tu propio proceso de curación emocional sin ningún tipo de distracción ni interferencias. También te va a ayudar a evitar esas recaídas en esos patrones poco saludables, porque va a reducirse el riesgo de estar en esas relaciones tóxicas o estos patrones que no son saludables, que terminan siendo con el contacto con tu expareja, como el tema de las indirectas, o estar revisando o escuchando cómo hablan de ti sus amigos o las personas que tienen en común, o estar orbitando con la revisión de sus redes sociales para ver cómo va su vida, y esto en el corto, mediano y largo plazo pues termina siendo muy perjudicial para ti. Bueno, yo quiero lanzar una pregunta y es, ¿el contacto cero se puede aplicar en relaciones muy tóxicas, pero no necesariamente que sean relaciones de pareja? Mira, el contacto cero generalmente debe aplicar para cualquier tipo de relación, y entiéndase relación social, familiar, académica, de pareja, porque al fin y al cabo es una forma de proteger tus emociones, de proteger tus límites, de protegerte a ti. Entonces, generalmente siempre enfocamos la mayoría de estas cosas a el tema de las relaciones de pareja, pero tú puedes aplicar contacto cero con una amistad, puedes aplicar contacto cero con un familiar. Sí, claro, hay que analizar bien los contextos y las situaciones que están aconteciendo que te llevan a tomar ese distanciamiento y a no querer volver a saber de esa persona. Tú decides cuánto dura el contacto cero. Tú puedes poner contacto cero por el tiempo que dure el proceso de duelo, por ejemplo, entre 6 meses y 2 años, en el caso de una ruptura amorosa. Pero, por ejemplo, si es por alguna situación familiar, por algún tipo de abuso, por algún tipo de maltrato, o por lo que sea, pues ya tú decides si quieres o no volver a saber de esa persona, si quieres bloquearla por completo de tu vida. Entonces no se limita solamente al tema de las relaciones de pareja. Sí, porque cuando decidimos romper este lazo o alejarnos de una persona, es porque sencillamente nos está llevando directo a un dolor continuo, y no soltar nos estará regresando a este dolor. Y es exactamente como cuando tenemos una herida abierta y no la dejamos sanar. Entonces cada vez que quieran, esta persona viene y te genera dolor en esta herida. No es necesario, tenemos que saber decidir cuándo tenemos que aplicar el contacto cero, independientemente de que sea pareja, amigo o familiar. Camilo, y hay quienes dicen que bloquear de redes sociales puede parecer muy inmaduro, pero para aplicar el contacto cero creo que es totalmente necesario. Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas importantes a la hora de bloquear a una persona, según sea el caso de si es un tema de contacto cero. Hay inmadurez emocional, sí, cuando una persona bloquea a alguien y cada rato lo está desbloqueando porque simplemente se deja llevar por sus estados de ánimo. Entonces, si la persona hoy se siente molesta, entonces bloquea a la persona, o tuvo una pequeña discusión, bloquea a la persona y luego de un tiempo vuelve y la desbloquea.
Esto es inmadurez emocional. Pero si por el contrario lo está haciendo por su salud mental, por su bienestar, pues indiscutiblemente, y obviamente lo prolonga en el tiempo, pues esto no tiene discusión. No es un tema de inmadurez, sino es un tema de responsabilidad consigo mismo. Sí, incluso conozco casos donde la persona le deja un mensaje muy sereno y muy tranquilo a su expareja o a esta persona con la que no quiere tener más contacto, de necesito alejarme o necesito no saber de ti por un tiempo, por mi salud mental, por proteger mis emociones, y cuando me sienta bien, quizás te desbloquee. Adiós y ya. Simplemente se trata de una gestión emocional y se trata de la madurez con la que cada uno lo manejemos. Bueno, claramente esto es supremamente importante porque podríamos ya entrar en las cápsulas vitamina, porque parte de cómo aplicar el contacto cero, que serían las cápsulas vitaminas de este episodio de hoy, es establecer los límites claros. Y aunque pueda parecer tal vez contraproducente, depende de cómo haya terminado la relación o de la interferencia que está haciendo tu expareja en tu proceso, es bueno que le comuniques que vas a empezar a aplicar un contacto cero y le puedes explicar tus razones de una manera muy respetuosa pero contundente. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que tú nos ponías ahora, Juliet, tú le puedes escribir a tu expareja que vas a empezar un proceso donde no quieres volver a saber de él, tal vez por un tiempo o permanentemente, y tu expareja debe de respetarlo, ¿sí? Sería lo que consideraríamos como correcto. Si lo hace o no, tú ya cumpliste con tu parte de comunicarle. Supongamos que es una dinámica saludable, entonces ya tu expareja, al saber que vas a empezar un proceso de contacto cero, pues también se va a aislar, es decir, no va a buscar los medios para saber de ti o no va a buscar los medios para acercarse o para interferir en tu proceso, porque habrá casos donde por X o Y razón terminan la relación, una de las partes decide aplicar el contacto cero, la otra tal vez no lo sabe y empieza a hacer una interferencia en el contacto cero porque empieza a aparecer o empieza a buscar o empieza a llamar o a buscar los medios. Al ver que la persona lo bloqueó, entonces empieza a crear nuevos perfiles o a buscar nuevos números de teléfono, a tratar de contactarse con personas cercanas, y eso va a ser una interferencia en el contacto cero de la persona porque pues de forma constante va a estar sabiendo de la persona y eso no sería lo ideal. Otro de los temas a tener en cuenta en la aplicación del contacto cero es que se debe eliminar o limitar mucho la exposición, porque indiscutiblemente debemos tratar de limitar lo máximo posible a cualquier cosa que nos recuerde a nuestra expareja. Entonces el tema de las fotos, de los regalos, recuerdos compartidos, las canciones que se dedicaban, o sea, cualquier situación que lleve a que pensemos en nuestra expareja, pues tenemos que tenerla muy limitada, porque si no, pues inconscientemente vamos a caer en un patrón de estos. Como tú lo planteaste ahora, Juliet, si es necesario, pues se bloquea o se elimina el contacto. O sea, de alguna u otra forma, eliminarlo no solo de tu agenda del teléfono, sino de todas tus redes sociales. Si lo consideras necesario y saludable para ti, está bien que lo hagas. No interesa si las personas tal vez te van a decir que eres inmaduro emocionalmente o inmadura emocionalmente. El tema aquí es que estás cuidando tu bienestar. Ojo que acabamos de hacer ya un ejemplo de cuando sí sería uno inmaduro emocional y cuando realmente se hace por salud mental. En todo este proceso es necesario encontrar un apoyo emocional, buscar el apoyo en los amigos, en la familia, en un terapeuta si es necesario, porque es un proceso difícil, es un periodo complejo que luego va a estar en un conjunto entre el contacto cero y el proceso del duelo, que puede ser bastante extenso, que pues ya lo veremos en el siguiente episodio. Dentro de todas estas situaciones también es necesario ocupar el tiempo, mantenernos ocupados en actividades que nos brinden satisfacción personal, como nuestros hobbies, o hacer ejercicio, o pasar tiempo con nuestros amigos. O sea, lo que sea que nos ayude a mantener nuestra mente ocupada va a estar muy bien, pero ojo que esto no quiere decir que no permitamos sentir, y entonces voy a caer en los extremos no son buenos. Por un lado estar todo el tiempo sintiendo y por el otro lado todo el tiempo tratando de evadir lo que no quiero sentir. Entonces hay que permitirnos sentir también todas las emociones que estén surgiendo durante el proceso del duelo, de nuestra curación emocional, sin reprimirnos. Hay que dejarlo salir, pero también hay momentos donde es necesario pues ocupar nuestro tiempo en actividades que también nos generen satisfacción, y finalmente darnos el tiempo para entender que todo es un proceso, que paso a paso y poco a poco vamos a salir de allí. Recordar que sanar después de una ruptura pues va a llevar un tiempo, que puede ser para algunos unos meses, para otros pueden ser un año o 2 años, y hay que ser pacientes.
durante todo este proceso. Así es, el tiempo ayuda muchísimo, contribuye a esa sanación, pero también quiero que nos concienticemos de que realmente aplicar el contacto cero es muy difícil, sobre todo porque químicamente hablando, nuestro cerebro al momento de aplicar este contacto cero, estamos aplicando ese mismo mecanismo de abstinencia que se tiene ante cualquier adicción. En psicología lo catalogamos como de adicción sin sustancias, y dentro de ese proceso de concientización es saber que sí, estamos pasando por un caos quizás interno, si queremos alejarnos de esta persona y el contacto cero es la mejor opción que tenemos en este momento. Y sí, también necesitamos sanar, necesitamos tomarnos ese receso de curar desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestro ser, genuinamente. Así que entender cómo funciona todo este mecanismo nos va a abrir un poco la perspectiva de qué es lo que está pasando dentro de nosotros y nos llevará a la autocomprensión. Fíjate que todo esto ayudará básicamente a que el proceso de una persona que aplique el contacto cero, pues el duelo sea muchísimo más llevadero. No es lo mismo, como ya lo dijimos, asimilar y superar una ruptura si todo el tiempo estás buscando cosas de esa persona, si todo el tiempo le estás revisando su perfil o le estás preguntando a las demás personas por su vida, o si decides simplemente centrarte en ti y en sanarte, en tu proceso de transformación y de mejora, porque bueno, todos estos procesos hay que verlos con beneficios de inventario. Finalmente, cabe aclarar que cada quien es libre de aplicar o no el contacto cero, pero hay casos específicos en que sin duda es recomendable que se realice, como lo son donde hay dependencia emocional o abusos o relaciones tóxicas, pero también donde por tu salud mental y bienestar, a pesar de que hubiese sido una buena relación, pues simplemente quieres no saber de esa persona mientras sanas y le superas, porque a pesar de que hay amor, pues te duele y lo mejor para ti es no ver a la persona que amas rehaciendo su vida sin ti, porque bueno. Así es, gente bonita, hemos llegado al final y recuerden que lo que hoy parece terrible, mañana no lo es. El tiempo contribuye y el tiempo nos ayuda muchísimo a sanar. Así que espero que este episodio contribuya, sirva para alguien que lo esté necesitando, que quiera avanzar en su proceso. Y desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima, hasta el próximo lunes, hasta la próxima, Camilo. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio. A todos nuestros oyentes les deseo un excelente lunes y una grandiosa semana. Y coméntenos qué les ha parecido este episodio. Creen el hábito de escucharnos. Somos Creabits.